Hola amigos, bienvenidos a su canal Cuida tu billete. Les saluda Alfredo Morales. El día de hoy tenemos un viaje a Europa. Visitaremos Alemania y España. Pero antes de llegar al viejo continente, les invito a hacer una parada técnica en Detroit. Detroit en los años 50 del siglo pasado era la meca de la industria automotriz en el mundo. Era la sede de Ford, de General Motors, de Chrysler, que eran los tres principales productores de automóviles en el mundo. En Estados Unidos hay una competencia muy marcada entre los estados, en los gobiernos de los estados y los municipios, por atraer este tipo de empresas a sus ciudades, para que los headquarters, o sea, las oficinas matriz de una gran corporación, se instale en su territorio. Y para ello están dispuestos a dar subsidios, a no cobrar impuestos, a hacer transferencias directas de recursos públicos para sostener estas empresas. Es muy absurdo porque las pequeñas y medianas empresas que viven en estas ciudades no reciben ningún subsidio. Y en cambio estos grandes corporativos internacionales sí reciben ayuda de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales. Bueno, así llegaron a colocarse estas tres grandes empresas en Detroit. En mediados de los 50 alcanzó su auge poblacional, porque son centros de desarrollo económico que atraen mucha gente del resto del país, alcanzando una población cercana a los 2 millones. Sin embargo, con las crisis petrolera del 70, luego la apertura comercial de los finales de los 80, Tratado Libre de Comercio del 94, muchas de estas empresas mudaron sus operaciones a México, por ejemplo, para aprovechar la mano de obra barata y después moverse a otros países como China, como Vietnam, a Brasil, etcétera. De forma tal que Detroit, de ser una ciudad progresiva, productiva, llena de vida, de crecimiento económico, pasó a ser ahora una ciudad abandonada. Ha perdido el 60% de su población. Hay casas abandonadas como si fueran una zona de guerra que llevan décadas abandonadas. Nadie quiere vivir ahí. Las tres grandes corporaciones, dos de ellas, Ford y General Motors, siguen estando ahí, sus headquarters en Detroit, pero el nivel de trabajadores que tiene no alcanza juntos la nómina del hospital más grande de Detroit. De ese tamaño ha sido la debacle de la industria automotriz en Estados Unidos y particularmente en la ciudad de Detroit. Pero ¿quién decidió este movimiento? Obviamente que fueron los dueños de la empresa. Vámonos a otro país. Esto no está funcionando, podemos tener mano de obra más barata allá, movamos las plantas de producción para allá, sin ningún problema. Todas las décadas de subsidios, de ayuda que recibieron de parte de las comunidades a través de no pagar impuestos, de transferencias directas para capacitación del trabajo, etc., les importó un comino, se fueron. Y así es como funcionan muchas de las empresas capitalistas en este país. Ahora sí, con este antecedente volvemos directamente al norte de Alemania. En el norte de Alemania hay un pequeño estado, un estado mediano, que se llama Baja Sajonia. Ahí se encuentra ubicada la matriz del grupo Volkswagen. Esta empresa, que data de los años 1920, tuvo un segundo aire después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, que su industria quedó destruida y que con el apoyo de Occidente, de los Estados Unidos, del Plan Marshall, volvieron nuevamente a acelerar su crecimiento económico. Y ahorita, obviamente, Volkswagen es una de las empresas más importantes a nivel mundial. Pero hay una salvedad aquí. La empresa siempre ha estado en esta ciudad, la oficina matriz. Nunca vivieron un periodo como el que describimos de Detroit.
Sí, obviamente también ellos entraron a esta globalización de la producción de vehículos en todo el mundo. Tenemos plantas de producción en Puebla desde hace décadas. Están ahorita tratando de abrir nuevas líneas de producción de otros de sus ramas de vehículos como Audi. Sin embargo, el nivel de producción económica en esta ciudad se ha mantenido. Y esto ha sido porque así lo han decidido los dueños de la empresa. Y vale la pena aquí analizar quiénes son los dueños de Volkswagen, del grupo Volkswagen. Primero está la familia Porsche. La familia Porsche tiene el 50% del voto en la empresa, 50% de la propiedad. Tiene menos de la propiedad, bueno, es complicado aquí. 50% de los votos lo deciden ellos. Y el otro 20% lo tiene el Estado directamente. Es decir, el gobierno de este pequeño estado es dueño del 20% del voto de Volkswagen Group. Pongamos el ejemplo que sea Monterrey. El gobierno de Monterrey tiene ese 20% de voto en la empresa llamada, en el corporativo llamado Volkswagen. Entonces, esto es importantísimo. El otro porcentaje es 17% lo tiene un fondo de inversión del gobierno de Qatar. Pero aquí lo importante son dos puntos. Primero, ese 20% del gobierno del Estado alemán, obviamente que vota a favor de políticas que no vayan en perjuicio de los trabajadores de Volkswagen, Alemania, porque son a la vez los votantes de esos gobernadores, de esa clase política. Yo quisiera ver qué pasaría con ellos si tomaran una decisión como apoyar que Volkswagen moviera sus principales plantas de Alemania a China o a México o a otros países, dejando sin trabajo a esa gente. Los lincharían en la plaza pública. Nadie votaría por sus partidos. Perderían toda elección. Porque hay que recordar que la sociedad europea está muy politizada, participa mucho en los procesos democráticos, en los procesos de votación. Y obviamente que ese 20%, su prioridad es cuidar el empleo y los trabajos de los alemanes en Alemania. Pero algo también muy importante es el otro 50%, 52% para ser exacto, de la familia Porsche. La familia Porsche es una familia millonaria de tradición en Alemania. Y los millonarios europeos no son como los millonarios americanos. Como dirían mis amigos colombianos, no andan tirando papaya por el mundo. No andan presumiendo su riqueza. A todo lo contrario. Ellos son muy recatados. No les gusta presumir lo que tienen. Se manejan de una manera muy discreta. Porque sienten como que es una agresión a los demás mostrarles que ellos son ricos. Por un lado. Y por el otro, son altamente patrióticos. Fíjense nada más. Es la primera vez que utilizamos esta palabra en nuestros videos. Patriotismo. Y es fundamental en la explicación de un proceso de crecimiento económico de un país. Si hay alguna variable que no se pueda medir, que los economistas no miden en el proceso de explicar por qué una economía es desarrollada y una economía no es desarrollada, es el patriotismo de sus empresarios, el patriotismo de sus consumidores. Esto es fundamental en explicar por qué Volkswagen Group sigue siendo aún en Alemania un grupo que produce mucha riqueza, que genera trabajo y que no se ha ido como lo hizo Ford, como lo hizo General Motors o como Chrysler, que ahora ya no es americana sino italiana. Entonces es fundamental esto, es la explicación del comportamiento de los dueños de los medios de producción, de las grandes industrias, de las grandes plantas productivas.
el patriotismo. Ok, ahora vámonos directamente, para que no se haga más largo este video, a España. El segundo caso que vamos a analizar es la llamada cooperativa Mondragón. Mondragón era una pequeña ciudad al norte de España, que en los años 50, en 1940, vivía una situación muy precaria en sus condiciones económicas. Recordemos que había una guerra civil en España. Los republicanos peleaban contra el ejército de Franco, que había tomado el poder en un golpe de estado. Y fuera de las fronteras españolas había una guerra mundial. Alemania estaba invadiendo Francia, atacando Inglaterra, invadiendo Rusia, etcétera, etcétera. Y en este pequeño poblado, que no llegaba a 7,000 habitantes, había un cura llamado José María Arizamendi Arrieta. Este cura, muy futurista, con una mirada muy progresista en su forma de pensar, les planteó a los lugareños el siguiente paradigma. 1. Viendo las condiciones en que estaban, les dijo: miren, podemos esperar a que el gobierno central de Madrid venga a ayudarnos, porque estamos muy pobres, muy jodidos. Pero cuando lleguen aquí, van a encontrar puros cadáveres, porque vamos a estar ya muertos de hambre. La segunda alternativa es que nos juntemos todos y empecemos a trabajar para beneficio colectivo, entre todos. Y obviamente que la gente lo apoyó en esta segunda opción y empezaron a trabajar en forma cooperativa. Y crearon, desde entonces hasta ahorita, una de las empresas más importantes española a nivel mundial. De ser nada, en 70 años se ha convertido en un monstruo económico que vende 12,000 millones de dólares al año en mercancías y productos, que se ha especializado en el sector financiero, en la industria, en el conocimiento, ojo, y también en las ventas al menudeo. Cuenta con 100 cooperativas dentro de Mondragón, dentro del paraguas. Ha creado 100 cooperativas, hay 80,000 participantes y tiene operaciones en más de 40 países en el mundo y vende en todo el mundo sus productos. ¿Y qué es una cooperativa? Una cooperativa es la empresa donde los dueños son los empleados y se reúnen periódicamente, cada semana, cada mes, para ver cómo va la empresa, para dar sus aportaciones de qué hay que hacer, qué mejorar, qué no mejorar, qué hacer. Votan entre ellos y es la mayoría que decide lo que se tiene que hacer con esa empresa. Entonces fíjense nada más lo poderoso del asunto, que de una empresa chiquitita, una cooperativa pueblerina, digámoslo así, sin llegar al nivel peyorativo, se convirtió en uno de los grandes corporativos a nivel mundial de España. Entonces es poderosísimo este mensaje. ¿Por qué? Porque dice, la unión de todos hace la fuerza. Más podemos hacer juntos que cada uno separado por su lado. Es un mensaje poderosísimo. El doctor en economía, Richard Wolff, tiene un canal que se llama Democracy at Work en YouTube y da explicaciones económicas del entorno a nivel mundial, local, etcétera, etcétera, muy locuaces, muy buenas. Y él pregona que el cooperativismo debe ser la alternativa a este modelo capitalista neoliberal que hemos vivido en los últimos años. Precisamente porque tiene mucho poder el cooperativismo. El hecho de que la gente, los empleados, tomen conciencia de su rol económico, de su poder en la creación de riqueza y juntos puedan generar mejores empresas con un sentido humano. Si lo comparamos con lo que pasó en Detroit, obviamente una cooperativa jamás va a dejar la ciudad que lo vio nacer,
jamás va a atentar contra el empleo de sus participantes, porque son los dueños y ellos votan lo que se tiene que hacer y no se tiene que hacer. De este segundo ejemplo, y también el primero, vamos a derivar ciertas conclusiones que son muy importantes. Y es que los dueños de las empresas son quienes dictan lo que hacer y qué no hacer en una empresa. Si esos dueños tienen un carácter, un compromiso con sus empleados, como puede ser una cooperativa, o como puede ser este estado que tiene el 20% de participación en el grupo Volkswagen, obviamente que van a tomar decisiones que beneficien al colectivo de empleados o que beneficien al colectivo de la sociedad completamente, donde una empresa participa, donde una empresa se desarrolla. Entonces es un mensaje muy poderoso para decir, ok, ¿quién manda en las empresas? ¿Y quién debería demandar para que el proceso de producción de una compañía privada no sea solamente la ganancia, como platicamos en videos anteriores, sino que sea un proceso productivo con carácter social, que no sea exclusivamente la obtención de ganancia sin importar sobre quién pasemos para obtenerla, sino obtener el mayor beneficio para los participantes en ese proceso productivo, que son los empleados, y también para la comunidad donde se desarrolla esta empresa. Es muy poderoso este mensaje. Vayamos concluyendo pues este video. Los mensajes muy poderosos que queremos resaltar es, primero, los dueños de las empresas son quienes deciden qué se hace con esa empresa. Y además, obviamente, cómo afectan sus decisiones a los trabajadores, cómo afectan sus decisiones a la comunidad donde se desenvuelve esa empresa, e inclusive cómo afectan la vida económica de un país. Segundo, los empleados de una compañía pueden ser los dueños de la compañía. Fíjense nada más. A través de una cooperativa, puede ser el caso de Mondragón, o a través de la posesión de las acciones de esa compañía, como es el caso de Volkswagen, donde no solamente son dueños de la empresa, los empleados, sino también controlan la votación de ese porcentaje que tengan para beneficiar no solamente a los empleados, sino a toda su comunidad o a todo su país. Muy poderoso ese mensaje. Y tercero, el patriotismo. El patriotismo juega un papel fundamental. No por el simple hecho de que ser patriota es bueno o no serlo es malo, o ser patriota porque le vamos al equipo nacional. No, esas son tonterías. El patriotismo en el sentido de que si nosotros no cuidamos a nuestra patria, a nuestros connacionales, ¿quién lo va a hacer? ¿Ustedes creen que una corporación extranjera va a llegar a México a preocuparse por lo que le pasa a los mexicanos? Tenemos 30 años de modelo neoliberal, donde han llegado todo tipo de empresas extranjeras y donde nos han demostrado que lo único que les interesa es maximizar su ganancia. Que si los empleados mexicanos se les pueda pagar menos, se les va a pagar menos. No les interesa. Ahorita están preocupados por el entorno social porque se ha traducido esa pobreza en violencia. Y entonces ahí sí afecta su realización de la ganancia. Porque entonces les roban los productos, porque les roban aquí, les roban allá y bajan sus niveles de ganancia. Pero si hubiera paz en el país, a ellos no les importaría que el salario mínimo fueran 50 pesos al día. No les importa. Entonces, el patriotismo va en el sentido de que si nosotros no protegemos a nuestra patria, nadie más lo va a hacer por nosotros. Y ese es un tema fundamental en el planteamiento de los ejemplos que nos está dando Volkswagen y de los que nos está dando Mondragón. El ejemplo de Mondragón es sublime,
porque de la nada, de la pobreza, erigieron una empresa, una cooperativa que ha generado riqueza y que esa riqueza se ha esparcido equitativamente para todos sus participantes. Además de ser el acto más democrático que puede existir, porque hacen democracia cada vez que se reúnen, no solamente cada vez que cuando hay elecciones políticas, sino ellos se reúnen cada semana para hablar de la empresa, del futuro de la empresa y del futuro de ellos y de sus familias, de su comunidad y de su país. Entonces eso es poderosísimo. En el momento de que nosotros vayamos a plantear nuestra propuesta, tengan presente este poder que tiene el patriotismo en el sentido de proteger lo nuestro, lo que los otros no van a venir a proteger por nosotros, y de la posibilidad de que los empleados podamos ser los dueños de los negocios que generen la riqueza y que podamos y podamos tomar decisión y podamos influir en las decisiones de las grandes corporaciones que dibujan nuestra economía. Entonces les dejo estos temas de reflexión. El video no lo quiero alargar más, pero yo creo que con estos tenemos los elementos básicos, el nivel de comunicación entre ustedes y yo, de terminología, del sentido de pensamiento, para poder en los siguientes 2 o 3 videos plantear una gran propuesta que dibuje la cuarta transformación en materia económica, pues hecha por nosotros, ¿no? Entonces, gracias por su atención y estamos en contacto la próxima vez.